De Foro Económico Popular. Estamos hoy, este día, ya a mediados del año, ya pasados unos días a la primera semana del mes de agosto, y vamos a contarles un poco sobre el análisis de coyuntura de lo que nos queda de este 2016. Bueno, antes de todo vamos a tratar un poco de explicar que hay un nuevo escenario de guerra comercial acá en el Mercosur, en el cual hay toda una presión de un grupo de países que se oponen a que el presidente Nicolás Maduro asuma la presidencia pro tempore hasta diciembre de este año. Entonces, el único país que más o menos mantiene una postura pro Venezuela es Uruguay. Y volvemos otra vez al escenario de 2012, en el cual había un impasse en el Mercosur. Pero hay que poner un poco en relieve a un punto fundamental. ¿Quién gana en este impasse, ya sabiendo bien que Venezuela es un exportador de petróleo y los demás países miembros del Mercosur son importadores o productores de petróleo de menor escala, que es el caso del Brasil y la Argentina? En el caso paraguayo es importador de derivados del petróleo, o sea, ni siquiera refinamos nuestro petróleo. Entonces, evidentemente, con esta coyuntura de un petróleo demasiado bajo, no se resiente esta crisis. No hay un resentimiento en la economía, pero alguien está ganando dinero en esta operación de crear un impasse, específicamente en el caso de la deuda que algunos ex administradores paraguayos, hablamos del presidente Nicanor, el presidente Lu y el presidente también ¿cómo se llama? El siguiente anterior a Horacio Cartes, que es el doctor Franco, que justamente continuaron comprando petróleo fiado, pese al impasse que se dio en el 2012 con la suspensión del Paraguay y del Mercosur. Y otro detalle, también no se habla en ningún momento de este caso de Venezuela, de una suspensión de Venezuela en el Mercosur. O sea que acá hay gato encerrado y muy encerrado. Mucha gente que tiene sus intereses políticos no analizan ese punto de vista con un proceso de juicio político que se está finalizando en el Brasil a la presidenta Dilma Rousseff. Evidentemente la economía brasileña entró otra vez en tren de crecimiento, y la economía, y ahí es lo que nosotros queremos llegar, es a la economía paraguaya. ¿Qué está pasando con la economía paraguaya? Y la economía paraguaya está entrando en un proceso de recesión, dado el calentamiento de la economía argentina y de la economía del Brasil. Entonces, capitales que antes eran evadidos de Brasil y Argentina, hoy en día se quedan de vuelta porque hay un cambio político en esos países, y el Paraguay no supo capitalizar ese proceso porque nosotros no queremos superar los vicios de siempre y no demostramos seguridad jurídica y también seguridad económica.
pese a que el Paraguay tiene un crecimiento, vamos a decir, constante o estable, pero ese crecimiento se debe a la venta de de commodities, ¿verdad? Entonces, son cosas que tenemos que tomar en cuenta para este proceso de este análisis, que vamos a entrar a las siguientes previsiones 2016, ya 2017 de Paraguay, ¿verdad? Entonces, hay previsiones 2016 y 2017 de Paraguay, y esas previsiones 2017 y 2016 dicen de que este semestre hasta diciembre, de fin del 2016, ya está, vamos a decir, establecido de que el estancamiento económico en Paraguay es un hecho y ya está andando desde el año pasado, desde julio del año pasado. Entonces, más de un año de que la economía esté estancada, por más de que, ¿cómo se dice? El señor Paulo Herken, dijo de que vamos a crecer al 3%, pero un crecimiento al 3% es como si fuera un crecimiento, una perspectiva de crecimiento muy baja. Y ellos dicen porque la economía no se retrae, pero la economía desde el punto de vista del 2013, que se tuvo un crecimiento en tiempos del expresidente Federico Franco el gobierno de Horacio Cartes, del 14,5% a un 3,5%, quiere decir que hay casi un 11% de retracción económica. Entonces ahí es donde el jueguito, vamos a decir, de algunas personas que juegan a la economía religiosa, a la economía mística, terminan, vamos a decir, patinando, y entre ellos el señor Herken. Entonces desde ahora refutamos las previsiones del señor Herken, que el señor Herken, por ejemplo, ignora completamente que seguramente el nivel de endeudamiento ya está al mismo nivel de las reservas internacionales del Paraguay. Entonces quiere decir ya que ya hay un empaute de la deuda externa con las reservas. Eso es un punto que nosotros tenemos que tomar como un stop económico para poder exigir a las autoridades una mayor transparencia, que cosa que no se ve, que no se estila con estas publicaciones que tenemos ahora. Justamente cada día van saliendo nuevas publicaciones y cada día aparecen nuevos personajes que viven muy bien del Estado, viven muy bien del gobierno. Entonces eso hace de que la economía paraguaya, vista desde especialmente las calificadoras, vaya perdiendo fuerza y vaya perdiendo credibilidad. Entonces, un poco no es para asustar, sino analizar las cosas tal cuales como son, porque un crecimiento también debe ir acompañada de un crecimiento del consumo, y los mayores tomadores de consumo, que son generalmente la Capaco, la Cámara de Anunciantes del Paraguay, ellos dicen de que hay una disminución de las ventas. Evidentemente eso significa de que hay un cierto enfriamiento del mercado de ventas al minorista, lo que significa que la gente no está comprando ni al contado, ni a plazo, ni a crédito. Entonces eso sería así un poco algunos puntos que podíamos nosotros discrepar en los análisis demasiado optimistas de determinados analistas económicos, que últimamente están, vamos a decir, bastante desubicados, debido a que son demasiado fanáticos
y no entienden el proceso de coyuntura internacional que hace que la economía, en el caso europeo y en la que Estados Unidos, esté yendo a un proceso de recesión global. O sea que el Paraguay no es, vamos a decir, no independe del proceso de recesión global que están pasando los países y principales compradores de nuestra materia prima. A eso también se le incluye a Rusia, ¿verdad? Entonces hay cosas que los analistas demasiado eufóricos no analizan, porque tendrán sus intereses, naturalmente. Yo también tengo mi interés, ¿verdad? Y todos tienen sus intereses, pero y bueno, ahora también una pregunta de los hermanos compatriotas que viven en Europa. Bueno, la realidad es que la economía europea está en un proceso de estancamiento ya desde hace un proceso de más de 3 años, especialmente la economía española, que no entra en tren de recuperación, o sea, tiene una recuperación muy lenta, lo que hace de que cada día va a ser más difícil estar, vamos a decir, teniendo un excedente en los ahorros familiares, lo que hace que se dé ese proceso de que muchos van a tener que volver al país porque no hay un proceso de recuperación de la economía española. Evidentemente es mejor estar acá en Paraguay que estar allá en una situación donde el terrorismo está apretando, donde el control migratorio va a ser más intenso o va a ser más constante. Evidentemente eso hace de que muchas veces el dinero no es todo en la vida. Entonces, evidentemente el crecimiento de la economía paraguaya permite de que esos compatriotas puedan regresar con una relativa tranquilidad. Eso no quiere decir de que todo es maravilla de este lado del mundo, pero tal vez el hecho de estar con los familiares, con los amigos, eso causa un efecto psicológico mucho mejor, y también permite tal vez hacer algunos emprendimientos particulares, y eso permite, vamos a decir, tener un buen vivir. Entonces eso nomás queríamos reflexionar siempre en el intrincado mundo de la economía en Foro Económico Popular. Adiós.